Bien, amigo, en lo personal he logrado una meta que es alguien que nos explique cómo funciona el estamento fiscal en el Estado Dominicano. Y lo digo porque no solamente en lo fiscal, sino que existen algunas áreas que inclusive en estos días se ha opinado mucho sobre fusiones de instituciones. Mucha gente ha armado fusiones, pero olvidando que esa superabundancia de instituciones se deben sencillamente a buscarle trabajo a más personas, que aún así tú tienes un PRM que se queja de que la mitad está fuera del gobierno, aún con la cantidad de instituciones que nos sobran, y que podrían, su fusión, mejorar el presupuesto nacional. Tenemos casos muy claros, como el caso de la policía, que a nadie se le ocurre pensar que el jefe de la policía es el ministro de Interior. A nadie se le ocurre pensar que el ministro de la Fuerza Armada no tiene nada que ver con la Policía Nacional. A mucha gente tendríamos que explicarle por qué el Ministerio de Educación en su origen tenía deportes, cultos, educación superior y la normal, y por qué ahora hay tantas Ministerio de Deporte, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Medicación. Todas esas cosas son difíciles de explicar, pero cuando las cosas se ponen como ocurrió recientemente y que motivó el nombramiento del licenciado Teófilo Tabar en la lotería, en que se le puso en sus manos varias instituciones que en el pasado funcionaban separados. Los juegos de azar tienen que ver con el fisco. Kiko Tabar fue director de impuestos internos, conoce el mecanismo de recaudación de los centros de juego. La Lotería Nacional, la encargada de regular las bancas de juego, y los casinos y otro tipo de juegos que son responsabilidad de un departamento de juegos de azar que hay en el Ministerio de Hacienda, un subsecretario. Entonces, él pide que una comisión y él trabajen en esas tres áreas. Y en eso se está trabajando. Cuando hemos visto eso, de que hay tantos intereses que tienen que ver con una sola institución, pensamos también en lo que estamos bregando ahora, que es el caso del DERECAFTA. El DERECAFTA no es un problema de aduana, es un problema de producción del campo. Entonces, todas esas cosas nosotros no sabíamos que estaban bien diseñadas en el Ministerio de Hacienda. Esta dirección general ni sabíamos que existía, y queremos agradecerle a su director, Carlos Antonio Castro, director general del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. Es decir, que parece que hay una pirámide bien estructurada en que se capacita a la persona, que ese no se puede ir a un comité de base. Mira, tú vas a ser recaudador, no. Eso es de carrera y tiene que tener preparación. Existe un centro de capacitación y vamos a conversar con el licenciado Castro sobre cada uno de estos temas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Lo agradecemos hasta en lo personal, porque no sabíamos que existía ese departamento.
quiénes somos, es decir, quiénes son los miembros de esa dirección y cuáles son sus proyectos inmediatos, es decir, que están hechos, digamos, para un tiempo corto. Buenos días, doctor. Gracias. Gracias a ustedes y a usted de manera principal por la gentileza de permitirnos venir a la revista a decirle a la teleaudiencia y al país que dentro del Ministerio de Hacienda existe una dirección general que es la Dirección General de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. La Dirección General de Capacitación y Política en Gestión Fiscal, el CAPGEFI, fue lo que por allá por los años 80, finalizando ya, digamos, la gestión de don Antonio, se creó y se llamaba el INCAP. El INCAP para ese momento se dedicaba única y exclusivamente a la formación en el ámbito tributario. Pero a partir de lo que ha sido la reforma financiera del Estado, pasó a ser el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, denominado CAPGEFI. El CAPGEFI está dirigido de manera superior y principal por un consejo que está integrado por el ministro de Hacienda. Forma parte de ese consejo el Contralor General, el Director de Compras y Contrataciones, la Dirección de Crédito Público. ¿Y por qué no es una dependencia del Ministerio de Personal? No, porque el Ministerio de Administración Pública tiene un centro de capacitación que es el INAP. El INAP, la diferencia entre el CAPGEFI y el INAP es que el CAPGEFI se encarga de la formación, de la capacitación de todos los técnicos dentro del ámbito financiero del gobierno y del Estado, ¿por qué no decirlo así? Porque nosotros, además de que ofrecemos capacitación, especialización, diplomados al sector financiero del gobierno, también lo hacemos con el Tribunal Constitucional. Quiere decir que la capacitación para los que se encargan de recaudaciones es una subespecialidad en entrenamiento, es decir, que no es lo otro que produce, digamos, el médico general, que es el administrador público. Y ustedes son algo más especializado. Más especializado, precisamente. Mire, nosotros tenemos 3 niveles de capacitación. Tenemos un nivel que está talleres, seminarios, cursos. Tenemos un segundo nivel que son diplomados y el tercer nivel que es especialidad. Ese nivel de especialidad, por ejemplo, en el día de ayer, en coordinación con la Dirección de Contabilidad Gubernamental, el Contralor General, o sea, la Contraloría General, y nosotros lanzamos el primer diplomado en costo que se ofrece en la República Dominicana. Y el prerequisito, antes de que usted siga, el prerequisito para entrar a hacer todos esos cursos, que un bachiller sencillamente, o tiene que tener algún grado universitario. Bueno, en el caso de la especialidad de costo que le refería, tiene que ser un profesional del área de la administración o de la contabilidad y tiene que estar vinculado a una de las instituciones del gobierno y del área financiera de manera principal. Pero el CAGEFI no se limita solamente ahí, doctor. El CAGEFI tiene una cobertura mucho más amplia porque también abarca ese bachiller, porque allá hay un curso, un curso de introducción a la administración financiera. Ese curso de introducción a la administración financiera del Estado le ofrece al participante saber de cada 100 pesos que se aporta como recaudación al fisco, cuál es la redistribución que se hace de ese dinero en los distintos renglones que el Estado tiene responsabilidad de cubrir. Es decir, que va desde un ámbito, digamos, de simpleza hasta lo más complejo, que pasa, por ejemplo, por un diplomado. Nosotros tenemos un diplomado en gestión pública y en inversión pública y hacienda, que implica conocer aspectos de la planificación del Estado, pero también tiene parte de su contenido, conocer todo lo que es la función del Ministerio de Hacienda y sus distintas áreas. Solamente las actividades que ustedes realizan van dirigidas a los servidores públicos que pertenecen al gobierno o también se pueden extender, por ejemplo, al sector municipal. Sí, precisamente que es uno de los sectores que hemos visto que más problemas tiene de este tipo de capacitación.
Ahora nosotros alrededor, finalizando este mes de marzo, digamos el 30 de marzo, por ahí, el 31, perdón, de marzo, nosotros tenemos una sensibilización que vamos a lanzar a nivel nacional en coordinación con la Liga Municipal, precisamente con el área financiera de los ayuntamientos y de las juntas municipales. Son de los sectores del Estado que tienen mayor debilidad, pero el Ministerio de Hacienda, que a fin de cuentas también tiene que lidiar con esa realidad porque se erogan recursos por las partidas que establece la ley, tiene que tener el control y tiene que también propiciar el adiestramiento de ese personal que trabaja con el ámbito financiero. Nosotros estamos buscando crear conciencia y que se pueda crear estabilidad, por lo menos en aquellos servidores en el ámbito municipal que tratan el tema financiero, porque se necesita mucha competencia, se necesita conocimiento. ¿La capacitación es obligatoria o es opcional para los servidores públicos? Es un mandato de ley. En principio la capacitación debe ser, digamos, obligatoria de los que están vinculados a una institución del gobierno o del Estado. Va a depender de la programación, primero, de las instituciones que proceden los participantes. Nosotros hacemos un levantamiento previo de NIAC, donde hacemos la detección de la necesidad de capacitación que tiene una determinada institución. Esta información viene primero de los departamentos de recursos humanos. Ellos son los que identifican el tipo de necesidad formativa que tiene el colaborador dentro del ámbito financiero. Y a partir de ahí nosotros entonces articulamos los programas de capacitación que demanda ese servidor. Licenciado Castro, basado en esa pregunta que hace Michelle, me gustaría conocer, a posteriori a que ustedes dan la capacitación, ¿qué nivel de evaluación ustedes hacen para determinar que el empleado público está preparado, pasó la prueba, o hay algún tipo de sanción en particular cuando se le prueba algún curso? Bueno, decirte una sanción adicional, la primera sanción es que reprobó. El hecho de que un servidor vaya a una capacitación y no apruebe esa capacitación en todo su contenido, porque depende de muchos aspectos, como es primero la asistencia, la permanencia en el proceso de capacitación, va a reducir sus habilidades y eso va a redundar de alguna manera en la institución a la que corresponde, en que va a mantener una categoría estática o va a descender de funciones, porque el CAPJEFI se encarga de actualizar todos los procedimientos que establecen las normas, tanto las leyes, reglamentos, pero además todas las metodologías que van implementando las distintas instituciones pasan previamente por un proceso de formación. Y nosotros somos, dentro de ese ámbito financiero, lo que articulamos los programas formativos que permite que ese técnico pueda agilizar en cuanto al conocimiento, pueda desarrollar las habilidades y las competencias necesarias, que al final de su capacitación la va a poner de manifestación en el ejercicio de la función técnica que tiene. Por ejemplo, un técnico en el ámbito de la contabilidad gubernamental. En el día de ayer le decía que nosotros comenzamos el primer diplomado en costo que se está llevando a cabo en la República Dominicana. Ese diplomado en su articulación fue precedido primero de un levantamiento que se hizo inclusive en América Latina. Países como Colombia, Centroamérica, todavía no han podido producir una capacitación en costo. ¿Por qué es importante este tipo de formación? Porque el Estado tiene que estar en condiciones de establecer el costo de producción de un bien o un servicio que ofrece a la ciudadanía. Y eso va a permitir que los órganos que tienen que tomar las decisiones tengan los instrumentos apropiados para tomar esas decisiones. Entonces, un técnico que repruebe una capacitación por las razones que fueren, lo que va a quedar es subvaluado dentro de su institución y eso sí pone en riesgo su mejora salarial, la conquista de algunos beneficios que son colaterales y que están vinculados a su desempeño. Entonces, lo correcto es que un profesional del ámbito financiero de cualquier área vaya adquiriendo cada día habilidades y competencias que le permitan un buen desempeño y que ese desempeño redunde en
una acción positiva que califique a ese técnico o profesional. O sea que en del ese área. caso sí ustedes tendrán una relación directa con el MAP. Me imagino que entonces retroalimentan el MAP sobre lo que es la evaluación final de los profesionales. Mira qué pasa, el MAP tiene un sistema que le llaman el CIGET. El CIGET, en principio, con las instituciones públicas, funciona como un mecanismo de indicadores, que todos los procesos, primero las instituciones y los departamentos de recursos humanos, tienen una serie de procedimientos que durante el año tienen que ir ejecutando, implementando. Y en la medida que lo van implementando, lo van subiendo a una plataforma digital de la que se alimenta ese CIGET. Cuando se completan todos los indicadores como cuáles, por ejemplo, las instituciones públicas tienen un volumen de colaboradores que tienen que ser captados por el proceso de concurso de oposición. Es decir, que sean profesionales que vayan a ese concurso y que las instituciones se empoderen de los mejores técnicos. Eso cumple un aspecto, una variable de esos indicadores. Pero además, hay otros componentes que lo van completando. Cuando, por ejemplo, en la pregunta suya, si el malo entra en valoración, lógicamente, lo va a entrar en valoración dentro de ese SIGMA y de esos indicadores. Pero ¿qué ocurre? El MAP no es que cualifica y no es quien pondera el nivel de capacitación que nosotros ofrecemos, porque el nivel de capacitación está referido al área financiera. El ámbito del MAP es desde el punto de vista de la administración pública en sentido general. Entonces, ellos tienen sus indicadores, pero el área financiera también tiene su exigencia de competencia, de habilidad y de capacidad del técnico que se desempeña dentro de ese ámbito. Cuando uno ve los programas que ustedes desarrollan, háblenos de ellos. Esos programas son aleatorios, por ejemplo, en costo, en parte fiscal, en todo eso, dirigidos a diferentes áreas, o ustedes tienen programas fijos, regulares, ya que los servidores públicos pueden aplicar a ellos, y también háblenos de hacia dónde va la institución, porque veo que usted menciona cursos en costos, diplomados, pero ustedes podrían tener un nivel superior a nivel de convertirse eventualmente en una IES, en una institución de educación superior, o de suscribir acuerdos con algún tipo de institución para poder avalar estos estudios. Sí, mira, es importante esa pregunta, muy interesante. Nosotros estamos ahora mismo inmersos en un proceso de transformación institucional, porque dentro de la responsabilidad que asigna la ley a esta institución, es que debemos convertirnos en un instituto de educación superior, y estamos imbuidos en ese proceso. Ese proceso implica toda una estructuración y todo el cumplimiento con una serie de normativas, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista inclusive estructural. Mira, cuando nosotros hablamos de la especialización, hay una serie de cursos y diplomados y especialidades que se dan de manera regular. Yo te puedo decir que nosotros tenemos, por ejemplo, una especialización técnica en tesorería, que ya tenemos 150 graduados de esa especialidad. Nosotros tenemos una especialización técnica en control interno, que tiene, por ejemplo, para darte un dato numérico, 175 graduados dentro de ese ámbito. Pero adicional a eso, debo decirte, y hablando de esa especialización en control interno, el control interno es fundamental, porque se habla mucho del tema de la corrupción y se habla mucho del desvío de algunas instituciones, de los fondos, pero hay un mecanismo interno que mantiene un control que se convierte en una especie de indicador de la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, el control interno, ¿qué es lo que busca? Darle calidad al gasto, que lo que está presupuestado vaya al área donde está presupuestado. ¿Y cómo nosotros podemos definir que una partida que está presupuestado para un área determinada de cualquier institución? Bueno, eso tú lo puedes verificar en el POA de la institución, en el plan operativo. Y el plan operativo obviamente deviene del PEI de la institución, del plan estratégico que tiene elaborada esa institución. Entonces, dándole seguimiento a ese plan de compra,
por ejemplo, que es el PAT, que es el último conducto de la planificación para la ejecución presupuestaria, ahí tú te puedes dar cuenta si esa inversión fue destinada precisamente al área que se planificó. Por eso nosotros el día pasado, en una reunión que sostuvimos con Cristian Sánchez, director del INAP, y hay todo un proyecto de ley que busca organizar todo el sistema de capacitación. El INAP desde la administración pública en sentido general y el CAPGEFI desde la administración financiera del Estado. ¿Con qué finalidad? Y ahí nosotros veíamos una necesidad. Que lo primero que nosotros tenemos el deber de capacitar es a los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Ustedes saben que las instituciones públicas tienen un nivel de jerarquización de las funciones, es decir, tienen un organigrama que da toda una jerarquía a una serie de funcionarios. Y hay funcionarios que intervienen dentro de una institución y a veces permean un área que no es el área el cual le está asignada, pero que el ministro o director general del que se trate le escucha mucho. Y muchas veces fondos que van destinados a un ámbito son reorientados a otra de las áreas. Solamente tiene que mediar un procedimiento. Entonces, nosotros tenemos que llevar esa conciencia a esos tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque el control interno también se convierte en un indicador que es regenteado a través de un mecanismo que le llaman las normas básicas de control interno, la NOBASI, y esa NOBASI tiene indicadores que se van reflejando, igual que el SINMA, en la administración pública, se van reflejando y le van indicando al gobierno central y al presidente de la República si un ministro, si un director realmente está teniendo el cuidado y está aplicando el gasto en el área que fue planificada. Es decir, que dentro de esa capacitación de control interno es fundamental para los técnicos, sobre todo de instituciones en el ámbito financiero, que le dan el último curso a la ejecución presupuestaria. Pero también nosotros tenemos una especialización técnica en presupuesto, ahí tenemos 178 que ya hemos capacitado en ese orden. Tenemos diplomado en Hacienda e Inversión Pública, ahí tenemos 138 que ya hemos ido en un proceso de capacitación. ¿Ustedes intervienen en el área de compra y contrataciones también, capacitación? ¿O eso directamente la dirección de compra? Compras y contrataciones parte del Consejo de Dirección del CAPGEFI. Y la formación en el ámbito de compra de manera principal la ofrece el Centro de Capacitación. Porque el CAPGEFI es el centro de capacitación en materia financiera de todas las instituciones que están bajo la sombrilla de Hacienda, pero también de todas las instituciones del gobierno central y del Estado, porque abarca el poder judicial, abarca el poder legislativo, los ayuntamientos, y se va más allá. Nosotros hacemos sensibilizaciones y damos formación a organizaciones de la sociedad civil, es decir, a organizaciones sin fines de lucro, con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la tributación. Ahora mismo, y a propósito de la misma pregunta que tú hacías, nosotros tenemos, para señalarte así de manera específica, acuerdo vigente con 9 instituciones y tenemos pendiente de firma, que ya estamos en proceso de articulación, unos 7 acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos con instituciones académicas, con INTEC, con la UAS, con el MESI. Ahora mismo estamos discutiendo un borrador de acuerdo con el Ministerio de Educación a fin de un proceso de sensibilización que nosotros estamos llevando a cabo con liceo secundario y con politécnico para esos jóvenes, creándole conciencia sobre el manejo financiero. Ya discutido este acuerdo con el Ministerio de Educación, nosotros poder aportar un componente en la formación del maestro dentro del ámbito financiero, pero además nosotros servirle de ente al Ministerio de Educación, de ente evaluador, para que ese personal docente que tiene que ver mucho, en los politécnicos, por ejemplo, hay muchos contadores que están trabajando áreas financieras y formación financiera, nosotros entonces capacitarlo de manera complementaria. Primero, evaluarlo para permitir su ingreso. Y segundo, capacitarlo para que esa capacitación, esa sensibilización que hoy nosotros llevamos a los centros educativos, sea el mismo Ministerio de Educación, porque tiene la infraestructura en materia de recursos humanos, sobre todo en el ámbito docente,
para poder producir todo un brote de conocimiento a nivel de toda la geografía nacional. Entonces, no solamente nosotros tenemos acuerdos con el ministerio, te decía que tenemos acuerdos con academia. Mire, yo quiero, en esa pregunta que es sumamente importante para cualquier entidad educativa, le quisiera preguntar, el respeto que le merece una entidad educativa lo tiene por el maestro, vamos a decir, el capacitador. ¿Cómo ustedes escogen sus facilitadores, sus profesores, sus catedráticos? ¿Quién lo evalúa y qué le pagan o cómo le pagan? Mire, allá hay un área hay un área académica dentro del CAPGEFI. Tenemos un área académica. Esa área académica es completa porque tiene un área curricular de estructuración de los programas formativos. Todo un componente multidisciplinario que interviene dentro del área académica se constituye a partir de un reglamento académico que tenemos en la institución, se constituye en comisión y esa comisión, lógicamente con una política bien articulada, bien organizada, evalúa al docente de ingreso, al que va a ser facilitador. La nómina de facilitadores que nosotros tenemos se paga en la institución por la jornada formativa. Allá nosotros, por ejemplo, pagamos las horas a algunos profesionales, dependiendo de su nivel de capacitación, 1,000 pesos, 1,200 pesos, dependiendo del nivel de la programación. Pero no son empleados públicos, se pagan son docentes que pasan ahí. Mira, son docentes, uno de los requisitos es que sean docentes vinculados a las instituciones. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a dar el diplomado en costo. ¿Quiénes son los que van a impartir el diplomado en costo? Son técnicos de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, pero los técnicos de más alta calificación que tiene la Dirección de Contabilidad Gubernamental, que tienen formación académica, que tienen formación docente. Esos son los técnicos, porque nosotros somos el Estado mismo. Los procedimientos, los procesos, quienes los vivimos, quienes los ejecutamos, somos nosotros. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando se puso en ejecución la cuenta única del Tesoro, quienes hicimos todo ese proceso de sensibilización a todas las instituciones públicas y a la sociedad, digamos, en su conjunto, fue el CAPGEFI. Es decir, nosotros tenemos los instrumentos necesarios. Entonces, ¿quiénes son los que imparten esa formación? Son los mejores técnicos que tenemos dentro de las áreas de las que se trate. Sí, entonces, de esta manera de elegir, por ejemplo, a los principales técnicos o los principales encargados de áreas, eso es una manera de ustedes propiciar una multiplicación, es decir, una difusión del conocimiento a partir de los superiores para trazar las políticas de cómo debe hacerse la administración impositiva. Mira, primero se parte de la premisa de que ese técnico, para seguirte el ejemplo de contabilidad gubernamental, es el que tiene la praxis, es el que tiene la práctica en el ejercicio. Pero además tiene el componente formativo, tiene el nivel de formación. No se trata ni siquiera de la jerarquía, sino se trata del desempeño del técnico complementado con su profesionalización. Es decir, con los niveles que tienen esos técnicos, porque ellos mismos incluso elaboran carpetas docentes, es decir, que tienen esas condiciones de capacitación. Licenciado, esta participación, además de necesaria, porque marca una diferencia en el ejercicio de la política de administración pública, totalmente. Nosotros desconocíamos que existía ni siquiera ese programa. Y conociendo que a pesar de que la política que se está llevando a cabo aquí es una división de una organización política que nunca estuvo de acuerdo con nada de esas cosas que usted está hablando, que fue el PRD, quien dirige el país, mucha gente no sabe que es un académico, fundador del crecimiento de una de las universidades, si no la que más ha crecido, y que seguro es partidario de lo que usted nos está contando. Ahora, ¿cuál es la pregunta que no nos va a perdonar que no se las hagamos? Este no es un Estado que está institucionalizado. ¿Cómo se puede conjugar todo eso que usted dice? No solamente con un director, por ejemplo, con energía y minas o con educación,
decirle, mira, esa es la línea de la administración pública. Hay áreas que son políticas y hay áreas que no pueden ser políticas. ¿Cómo se puede conjugar o convencer a una administración pública de que esa es la agenda que tienen que llevar? ¿Y cómo lo está haciendo para que lo entiendan? Por eso nosotros, doctor, interesante la pregunta, doctor, nosotros decíamos ahorita la necesidad que tenemos de que en un análisis que hacía el director del INAP y quien les habla, además acompañado de técnicos del INAP y del CAP jefe, llegamos a la conclusión de que lo primero, o sea, se convierte en una prioridad para nosotros formar, para nosotros capacitar a los tomadores de decisiones. Pero debo decirle, previo a esto, que el primer convencido de que la administración pública tiene que ser dirigida por técnicos competentes es el presidente de la República. Y usted lo acaba de reconocer en la motivación inicial de la pregunta. El presidente está plenamente convencido de esto. Mire, la administración pública tiene, y volviendo al ámbito de lo que es el INAI, de lo que es el Ministerio de Administración Pública, 5 grupos ocupacionales. Hay un primer grupo, un segundo grupo, pero llega hasta el número 5. Pero dentro de esa clasificación de los grupos ocupacionales tiene la figura de los empleados de carrera. Son aquellos empleados que su ingreso para estar dentro de la administración pública ha mediado un concurso de oposición. Es decir, que han cumplido con el voto de la ley. Ese tipo de empleado es estable en toda la administración pública y debe ser estable. La mayoría de los técnicos especializados que tienen las distintas instituciones son técnicos que han sobrevivido a distintos cambios de gobierno. ¿Por qué? Porque son necesarios dentro del ámbito de la administración o de la institución a la que ellos ofrecen servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la institución que dirigimos 53 empleados que son de carrera. Es una institución en términos administrativos con una nómina pequeña de un promedio de 220 empleados, porque son empleados de apoyo a las áreas misionales que tiene la institución. Nosotros ya tenemos 3 áreas fundamentales, 3 áreas misionales, que es el área académica, que es donde se produce toda la articulación de esta programación formativa. Tenemos un área de certificación y acreditación, que es el SINACA, que crea vínculo con otras instituciones, pero también tenemos el área de investigaciones. Toda entidad académica tiene que tener como centro de oxígeno un área de investigaciones. Entonces, la misión que nos ha encomendado el presidente de la República es precisamente producir este tipo de procesos y que los distintos directores puedan acatar esta disposición. Ahora bien, hay áreas, por ejemplo, y usted citaba el caso de energía y minas. Dentro del ámbito de ese sector hay áreas que son especializadas, que todavía el ministro de turno quiera intentar cualquier situación, que no es el caso, siento yo, del señor Antonio Almonte. En esos lugares, perdóneme, en esos lugares ustedes encontraron personas que no movieron y esperan que lo que ustedes capaciten y dejen, el que venga lo deje. Bueno, usted sabe que el Ministerio de, por ejemplo, de Energía y Minas, fue uno de los ministerios, y usted ahorita en su introito decía que el gobierno en su primera etapa analizó una serie de instituciones que no le vio la suficiente utilidad y el Ministerio de Energía y Minas absorbió lo que era la CDE. Sí. Ahí se dieron una serie de remociones que están sustentadas por lo que establece la Ley de Función Pública. La Ley de Función Pública establece las causales por las que se puede suprimir o apartar a un servidor inclusive de carrera. Yo siento que ese ministro de Energía y Minas está haciendo un extraordinario trabajo. Mire por qué. Nosotros hacemos un levantamiento de necesidades formativas a nivel de todas las instituciones, primero de las instituciones que están bajo la sombrilla de Hacienda. ¿Por qué el privilegio? Primero, nosotros somos una institución vinculada a Hacienda, pero además las instituciones que están bajo esta sombrilla son las que tratan el tema del tributo, son las que tratan el tema del crédito y todos esos temas que son sensibles.
pero también las demás instituciones, como el caso de Energía y Minas, ellos son de manera, digamos, muy oportuna lo que nos requieren los niveles de capacitación. Y le puedo decir que todas las necesidades formativas que tienen sus empleados dentro del ámbito financiero, ellos no han requerido, por ejemplo, para este año, ya toda esa formación. Y nosotros estamos en un proceso de articulación de algunos de esos programas. Lo que le quiero decir que han actuado de manera muy oportuna, y quiero felicitar con esto al ministro de Energía y Minas, al señor Antonio Almonte. Se lo paso. Sí. Mire, nos preocupa un elemento que tiene que estar también, no preocupándonos, viviéndolo ustedes. Está ocurriendo, y yo tengo el ejemplo de impuestos internos y de la Cancillería. Resulta que acaba de salir del poder un partido que ejerció el poder durante 20 años y tuvo la oportunidad de gente política de capacitarla para la posición. Entonces, llega un partido que tiene 14 años fuera, que lo normal es que ustedes lo capaciten, ¿verdad? Hay que capacitarlo. Claro que sí, pero hay una necesidad. en Cancillería, ya esa gente dice, somos de carrera porque tenemos 20 años en el cargo. Esa dualidad, licenciado, ¿cómo se puede manejar que no vaya en perjuicio Del propio Estado funcionario? y del Porque Estado la también. situación sería dejarlo que cumpla 20 años y pensionarlo y se acabó. Y perjuicio del Estado, que ha aportado para formarlo. Mira, mire, doctor, la ley, vuelvo a la ley de función pública. La ley de función pública establece el mecanismo de cómo se puede apartar a un empleado de carrera. O tú lo indemnizas, previamente tú puedes discutir con él bajo un acuerdo su indemnización si tú necesitas, digamos, políticamente prescindir de ese técnico o funcionario medio que tenga la institución y tú necesitas disponer de ello. La ley también te permite preservarle la posición, ubicarlo en otra posición sin degradarle, digamos, su salario y el nivel de la función que él estaba desempeñando al momento de llegar a la nueva administración. Yo puedo decir que el presidente Luis Abinader y esta administración han sido una de las administraciones, y para hacer un ejercicio comparativo, que más ha respetado la estabilidad del empleo. Pero usted decía que hay una realidad política y todos estamos conscientes de ello. Hay una realidad y una necesidad de que lamentablemente en nuestra cultura política los dirigentes de un partido determinado hacen política para tener una oportunidad de empleo. ¿Qué tiempo tiene usted en ese cargo? Yo estoy ahí desde el mes de diciembre. O sea, en noviembre oficialmente se emitió el decreto y en diciembre nosotros asumimos. ¿Y es militante político? Sí, claro, yo soy dirigente del Y partido. se puede convivir con las dos cosas, ¿verdad? Se puede convivir, Sí, doctor. pero, Miren porque se genera presión y es Está obvio. bien. No, pero se genere pero presión. esa pregunta es importante, porque por ahí yo venía. Conocíamos el INCAP perfectamente, yo conozco también la institución, pero poca gente quizás a nivel general conoce bien de lo que es el CAGEFI. Pero hay una pregunta que debe ser obligada. Yo estuve buscando en la página web de ustedes y no me habla de usted. Yo quiero saber quién es el licenciado Carlos Antonio Castro, cuál es su formación y dónde usted ha estado anteriormente. Bien, bueno, Carlos Antonio Castro es abogado de profesión. Es abogado. También soy maestro de profesión, licenciado en administración educativa. Tengo vinculado al área educativa 25 años. Soy director de centro educativo de concurso. Fui miembro del comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores en la pasada gestión. Es decir, que hemos estado vinculados a todo el quehacer educativo por esas 2 décadas y media aproximadamente. Nosotros somos profesionales de la Universidad Tecnológica de Santiago y de la Universidad del Caribe. Hemos recibido la formación docente. Inicialmente la iniciamos precisamente en la Universidad Dominicana OIM. Y toda nuestra vida ha estado vinculada a ese quehacer, al quehacer educativo. Hemos ejercido el derecho, pero simultáneamente sin apartarnos del ejercicio educativo. Muy bien.
Bien, vamos a agradecer a el licenciado Carlos Antonio Castro, director general del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad.